tenemos que hacer, lo que nos corresponde a nosotros es hacer que la gloria se manifieste en nosotros. Y después de que la gloria se manifieste en nosotros, usted ya no puede ser la misma persona. Usted comienza a tener cambios importantes en su vida. Usted comienza a tener cambios importantes en su vida. Aleluya, diga conmigo, yo necesito la visita del Dios milagroso. Usted necesita la visita de Dios milagroso. Hace algunas, casi 2 semanas, pasadas 2 semanas, ¿verdad? Estaba orando en mi casa ahí y de repente sentí como un espíritu que me comenzó a invadir y comencé a pelear. Y después de esa guerra comencé a sentir mucho estrés. Comencé a sentir mucho estrés, mucho cansancio. Y así estaba predicando, a lo mejor algunos vieron, ¿verdad? Y ya la semana pasada estaba demasiado agotado, ¿verdad? Dios me da la gracia, amén, de que me invitan a predicar a otras iglesias. Y el fin de semana pasado fue un poco cargado porque salimos a predicar. Y los muchachos, algunos muchachos me están acompañando, ¿ven? Los músicos, vamos allá. Ya el domingo en la noche terminé muerto, ¿verdad? Llegué a mi casa el lunes, me sentí mal, el martes me sentí peor, el miércoles me sentí más mal, el jueves como que quise despertar, pero el viernes, aleluya, que tengo la reunión con mis amigos, compañeros pastores, dije, no voy a ir, yo necesito la visita de Dios. Amén, y me vine acá solo el viernes aquí al altar y aquí tuve un encuentro con el Señor. Aleluya. Cuando usted se entrega a servir a Dios, tiene que darse cuenta que el enemigo se levanta para guerrear contra usted y no quiere, ¿verdad? Precisamente ahora que Dios que me están llamando para salir a predicar, ¿verdad? Viene, pero cuando Dios te visita y te renueva y te cambia y hace de ti esa experiencia personal contigo, mi hermano, aleluya. Es algo maravillosamente. No es simplemente lo que hablamos, no es simplemente lo que decimos. Escuche bien, Dios es tan real, escúcheme bien, Dios es tan real, mi hermano. Dios es tan real. Aleluya. Espero darme a conocer en esta noche, aleluya, lo que Dios nos va a hablar en esta noche, aleluya. Pero yo pude ver la visitación de ayer en la mañana, viernes en la mañana, como el Señor me visitaba aquí yo solito. Comencé a llorar, comencé a gritar. No sé si el hermano Omar parece que estaba sentado ahí atrás y yo, aleluya. Pero a mí me encanta a veces me pongo como un niño delante de Él a llorar. Pero siento cuando el Señor pone una unción fresca sobre mi vida. Aleluya. Dios te renueva, te cambia, te transforma, ¿verdad? Y hoy también tengo un fin de semana larga. Mañana estaremos saliendo con los músicos. Hermana María, le prometo que sí llegamos temprano mañana. En verdad que sí llegamos temprano. Vamos a volver a salir, pero le prometo que sí llegamos. Antes de las 5 llegamos aquí. Okay. Aleluya. Abra la palabra del Señor en el libro de Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Aleluya. Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Aleluya. Jueces capítulo 3. 13, perdón, no 3, 13. Jueces capítulo 13. Aleluya. No sé cuántos han tenido la visitación del único Dios milagroso, aleluya, en sus vidas, aleluya. Lo necesitamos, aleluya. Gloria al Señor. Jueces capítulo 13, el versículo 1 adelante, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo
a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás luz a un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño y qué ha de hacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que yo le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego, nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres, haz el holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. El ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel de Jehová hizo milagros ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Aleluya. Y dijeron: y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él.
cuando yo canto, cuando se canta, cuando lo oí la primera vez, un amigo mío que acaba de morir, un pastor de la iglesia de Dios con una orquesta en la iglesia de la Spalding, lo cantó con una orquesta. Ese edificio tembló con esa música. Siempre que yo la canto, amén, y cuando el cántico dice que Él está sentado en su trono, ¿verdad? Yo le digo, Señor, yo quiero estar ahí. En uno de esos asientos, ya, Señor, ya. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar. No sé usted, pero yo sí quiero estar ahí. No hay muchos. Está bien, quédese entonces. Tome asiento, mi hermano. Tome asiento, aleluya. Tome asiento. Hay un científico cristiano, en el Facebook, no sé cuántos lo han visto. Hay un científico que habla acerca de cómo los seres humanos deben aprovechar, vivir la vida que Dios les ha dado. Y cuando tú lo escuchas a él, cambia tu manera de pensar. Y él habla acerca de la arrogancia de la vida de los seres humanos que ellos practican todos los días. El afán, la vanidad, los deseos terribles que tienen los seres humanos, dice. Pero lo que menos piensan, dice, a veces, es en Dios. Lo que menos piensan, dice, es en Dios. Entonces este hombre científico, aleluya, cristiano, comienza en todas sus charlas, comienza a enseñar cómo alguien debe aprovechar la vida que Dios le ha prestado vivir en el tiempo que Dios te permite, aleluya. Y número uno, dice este científico, dice él, cuando alguien solamente piensa en Dios, simplemente cuando alguien piensa en Dios, dice, simplemente cuando alguien piensa en Dios, esa persona en el momento que está pensando en Dios, está aprovechando verdaderamente su tiempo. Esa persona cuando piensa en Dios no está malgastando su tiempo. Esa persona cuando piensa en Dios, aleluya, cuando piensa en Dios, está preparando su mente, aleluya, para encontrarse con Dios. Simplemente dice, si pensamos en Dios, esa persona dice, es el tiempo más placentero espiritualmente, dice, que pueda tener en ese momento cuando una persona sencillamente piensa en Dios. Pero dice él, tristemente, el trabajo del diablo es que ningún ser humano se atreva a pensar en Dios. Porque el día que alguien piense en Dios, la mente de esa persona no va a ser la misma. Automáticamente la mente se conecta con el Creador. Con mucha razón, mi hermano, el apóstol Pablo, cuando habla a los romanos, dice que muchas de las mentes de las personas se corrompieron tanto que en vez de pensar y dar gloria a Dios, le dieron gloria a la creación. Y como le dieron gloria, rienda suelta a sus pensamientos, a la creación, a la humanidad, a sus placeres, pues sus mentes se corrompieron tanto. En otra ocasión el apóstol Pablo dice que los seres humanos no piensan en Dios porque el mismo diablo cegó el entendimiento, mi hermano. Cegó su entendimiento.
Y el mismo apóstol Pablo se encarga de decir: ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo de que nos quitemos la venda de los ojos y podamos pensar en Él. Aleluya. Pensemos en Dios. Aleluya. Pensemos en Dios. Cuando alguien piensa en Dios, cuando alguien piensa en Dios, dice, ese ser humano comienza a preparar su mente para encontrarse con Dios. Aleluya. Comienza. El maligno se encarga de mantenerte ocupado. El maligno se encarga de mantener tu mente, amén, en otro pensamiento. Aleluya. No sé, en realidad usted fuera sincero y podría decir: ¿cuántas veces usted pensó en Dios en este día? No levante la mano. ¿Cuántas veces pensamos en Dios? Aleluya. ¿Cuántas veces logramos pensar en Dios en este día? La otra pregunta es: ¿de qué manera usted pensó en Dios? La manera en que usted pensó en Dios fue algo productivo. La manera en que usted pensó en Dios fue algo agradecido. La manera en que usted pensó en Dios fue algo que le recordó, aleluya, algo sorprendente en la vida. En verdad fue algo. Porque es la manera. Con mucha razón el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que buscar la experiencia, la manera, la capacidad hasta poder tener la mente de Cristo. ¿Por qué la mente de Cristo, mi hermano? Porque todo lo que hablaba Jesús era Dios. Escúcheme bien, todo lo que hablaba Jesús era Dios. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aleluya. Yo vengo a cumplir la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo no hago nada si no es la voluntad del Padre. La mente de Cristo todo el tiempo estaba pensando en Dios. Aleluya. Cuando usted y yo ocupamos nuestra mente, aleluya, nuestra mente, aleluya, comienza a tener una manera de pensar divina, bíblica, angelical. Usted comienza a pensar en todos los atributos de Dios, aleluya, en todos los atributos de Dios. La mente de Dios, la voluntad de Dios comienza a llenar su manera de pensar. Aleluya. Es sorprendente, mi hermano. Una de las cosas sorprendentes que pasó en esta historia es que Dios se da a conocer. Era Dios. Cuando el ángel le responde a Manoah, del nombre, dice: ¿por qué me preguntas si mi nombre es qué? Es admirable. ¿Y a quién solamente se le llama admirable? ¿A quién? Al mismo Jesús, Dios hecho carne. Aleluya. Él dice, el profeta Isaías: y su nombre será ¿qué? Admirable, príncipe de paz. Aleluya. Y la palabra admirable pues quiere decir mucho en conexión, aleluya, con la expresión milagrosa. Escúcheme bien, la expresión milagrosa. La expresión milagrosa. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, aleluya, muchas veces, hermano, queremos ver, amén, lo milagroso de Dios, pero lo que menos pensamos es en Dios. Lo que menos deseamos a veces es conocer a Dios. Hay tres maneras, escuche bien, hay tres maneras de comenzar a caminar con Dios. Número uno, para que usted quiera caminar con Dios, usted primeramente tiene que creer en Dios. Si usted no cree en Dios, usted no puede caminar con Dios. Número dos, para que usted pueda caminar con Dios, usted tiene que desear que Dios se quede con usted. Ese es un problema, porque solamente a veces pensamos en Dios cuando lo necesitamos. Solamente pensamos en Dios cuando tenemos que venir al culto.
Solamente pensamos a Dios cuando queremos que Él nos haga un favor. Solamente pensamos en Dios cuando queremos sacar un provecho. Aleluya. Pero no necesariamente pensamos en Dios en todo tiempo, en toda ocasión, en todo, amén, circunstancias de la vida. Número uno, diga conmigo, es bueno creer en Dios, pero es mejor caminar con Dios. Aleluya. Pero escuche bien, viene la tercera. Pero es milagroso ver a Dios haciendo maravillas y prodigios. Escúcheme bien, si usted ya se atrevió a creer en Dios, escúcheme bien, atrévase a caminar con Dios. Y si usted ya está caminando con Dios, pues dígale a Dios que usted quiere ver las maravillas y los milagros. Es sencillo. Yo quiero aprovechar mi vida. Yo quiero aprovechar la oportunidad. Escúcheme bien. Aleluya. Hace rato que me fui a relajar al sauna, sacando las últimas síntomas de la pulmonía que me agarró también. Estaba ahí y estaban unos hombres discutiendo. Dice, la vida es muy mala, la vida es muy injusta. Y yo me estaba preparando para dar mi respuesta. Aleluya. Y cuando ya estaba, le estoy pidiendo, Señor, dame una oportunidad que ahorita les voy a tener que decir algo. Y de repente uno de ellos les dice, espérense. Dice, ¿ustedes creen que no somos mal agradecidos? ¿Ustedes creen que no son mal agradecidos? Dice, porque hay gente en este momento muriendo en un hospital. Hay gente en este momento en los callejones muriendo de hambre. Hay gente en este momento arrastrándose. Dice, y nosotros estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos sanos. Estamos aquí disfrutando. Y me regresa a ver a mí. A unos me conocen como el pastor. Ahí. Otros me conocen como el guerrerense. ¿Verdad? Porque soy guerrero. Y me dice, guerrerense, ¿tú qué piensas? Le digo, tú tienes la razón. Se nos olvida pensar en Dios. Que a pesar de que no le respondemos, Él tiene misericordia de nosotros y no le damos gracias. Y todos, hubo un silencio en eso. Deberíamos de pensar en darle gracias a Dios porque estamos saludables. Debemos darle gracias a Dios porque tenemos lo suficiente. Tenemos lo necesario. Debemos pensar en Dios que no nos ha faltado nada. Aleluya. Mi hermano, y a veces aún dentro de la iglesia podemos ser malagradecidos, porque a pesar de que Dios nos ha concedido, nos ha guardado, nos ha sostenido, todavía no tenemos tiempo para adorarle, para agradecerle, para esforzarnos. Aleluya. Aún se nos hace difícil y pensamos que la vida es egoísta. La vida no es egoísta. Es que en la mente a veces no queremos poner a Dios. El que usa su tiempo, decía este científico, el que usa su tiempo para pensar en Dios y en todo lo que es Dios, ese ser humano no está perdiendo su tiempo. Aleluya. Esa persona está preparando su mente, está preparando su mente para que Dios lo visite. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Pero también él dijo lo segundo. Escuche bien. El científico dijo lo segundo. El que no solamente piensa, escúcheme, porque habemos algunos que pensamos pero luego nos olvidamos. En verdad. Pero este científico dice, no solamente el que piensa en Dios, sino el que guarda sus pensamientos en el corazón. Esos son los segundos.
Los que guardan sus pensamientos en su corazón, dice, ese ser humano está guardando el tesoro más grande para el resto de su vida. Oh, aleluya, mi hermano. Cuando no solamente pensamos en Dios, sino que guardamos los pensamientos, aleluya, de lo que pensamos, de lo que es Dios, de lo que Dios desea, de lo que Dios planea. Cuando guardamos, dice que ese ser humano está guardando un tesoro grandísimo en su corazón. El tesoro más valioso, más importante en su vida. Con mucha razón, la Biblia nos dice, cuando Dios nos invita, dame, hijo mío, ¿tú qué? Dame pues tu corazón. Escúcheme bien. Cuando usted guarda tesoros en su corazón, aleluya, usted está sembrando algo que se está preparando para cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No sé usted, pero cuando uno canta un cántico como ese, no sé, yo le decía al Señor, yo ya quiero estar ahí. Hubiera la posibilidad de que solamente me agarrara así, ¡faz! Bueno, eso dice la Escritura con respecto al arrebatamiento. Si usted lo está esperando, o a lo mejor su mente está pensando en la deuda del carro. Ay, ojalá hubiera algunos amenes. O a lo mejor su mente está pensando cómo resolver el problema que tiene. A lo mejor su mente está pensando en cómo pagar los biles. Ya ve, ahorita estoy dando una lista de cuáles a veces usted mantiene su mente ocupada, pero lo que menos mantiene ocupada es en Dios. Lo que menos estamos guardando, lo que traemos guardando en el corazón, son tantos pensamientos. Son tantos pensamientos. Una de las cosas que yo le decía ahorita al Señor cuando estaba levantando mi mano hasta el cielo, yo le decía, Señor, si hubiera algo que me estuviera impidiendo en que yo entre a ese palacio, por favor, arráncalo en este momento. Si hubiera algo. Escúcheme bien. Con mucha razón el Señor, cuando habla de leer y guardar, ¿habla de qué? Leer y guardar. Leer y guardar. Porque cuanto más lee, usted piensa más en Dios. Entre menos usted lee, menos va a pensar en Dios. En lo que más usted piense, es la manera en que se va a formar su fe. Cuanto más usted piensa en Dios, usted enriquece más su fe. Entonces, el comportamiento que usted llega a tener es simplemente sus pensamientos. Pero si usted está pensando en todo tiempo en Dios, su comportamiento debería ser diferente. Su sentimiento, su reacción debería ser diferente. Su manera de dirigirse a Dios debería ser diferente. Aleluya. Número 2, el científico dijo, cuando el hombre logra guardar sus pensamientos en su corazón. Escuche, él está guardando un tesoro sin límites de precio. Sin límites. Por eso la Biblia dice que el buen siervo del buen tesoro, ¿qué? Saca. Pero si no tenemos nada guardado, ¿qué vamos a sacar? ¿Se imagina si lo que hay guardado son resentimientos, coraje, preocupaciones, tristezas, amarguras? Usted lo que va a sacar va a ser ¿qué? Todo eso. Todo eso. Número uno, diga conmigo, voy a ocupar mi mente en pensar en Dios. Hasta el hermano Nacho
Hace rato que estábamos terminando la clase de los evangelios, los puse a pensar en la última clase y les dije, quiero que me digan quiero que cada uno de ustedes me escojan los milagros que Jesús hizo en los 4 evangelios. Pum, parece que se me les bloqueó el cerebro. Ahí estaban luchando como que sí, como que no. Le dije, les voy a dar una tarea, por favor, lean los milagros que están registrados en los evangelios y guarden en su corazón el detalle más importante de cada milagro, porque eso va a hacer que su fe se active o se altere en el momento que ustedes lo van a necesitar. Aleluya. Pero si yo estoy pensando en Dios, si yo estoy guardando en Dios, lo tercero viene por naturaleza. Entonces dijo el científico, el que vive viendo los milagros de Dios se convierte en un milagro caminando. ¿Usted sabía que la iglesia es el milagro más grande en la tierra? ¿Usted sabía que la iglesia es el milagro más poderoso sobre la faz de la tierra? Aleluya. Es el milagro más glorioso que ni el mismo diablo ha podido detener, ha podido engañar, ha podido desviar. Bueno, que algunos se dejan engañar. Esos son otros 20 pesos. Por eso Pablo aconseja con mucho entusiasmo a su hijo Timoteo y le dice: Timoteo, guárdate de esto, Timoteo. Porque muchos sí se han desviado. Muchos han cambiado su manera de pensar. Muchos han cambiado su manera de sentir. Y muchos han cambiado su manera de caminar con Dios. Y eso es un grave peligro. Pero todos aquellos que siguen creyendo, guardando su creencia en Dios, todos aquellos que han decidido caminar con Dios, son aquellos que van a ver a Dios obrando en el momento más insignificante de su vida. Y se lo voy a mostrar. Número 1. Para caminar con un Dios milagroso, usted tiene que creer que aunque no se vea nada, Dios ya está obrando en preparando cosas nuevas. Aleluya. Aleluya. Escúcheme bien. Jueces 13 comienza de esta manera, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Dice que los hijos de Israel volvieron ¿a qué? A hacer lo malo delante del Señor. ¿Por qué nuestro Dios es un Dios milagroso? ¿Por qué? ¿Por qué es un Dios milagroso? ¿Por qué dice la Escritura que cuando Manoah estaba ofreciéndole el sacrificio, el ángel comenzó a hacer ¿qué? Milagros delante de ¿qué? De sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un milagro delante de sus ojos? No, mi hermano, usted tiene, a lo mejor usted no ve de esta manera, pero si usted no ve de esta manera, déjeme decirle esto y guárdelo también. El diablo todos los días lo quiere destruir. El diablo todos los días lo quiere corromper. El diablo todos los días lo quiere desviar. El diablo todos los días lo quiere engañar. Y si usted, decían allá en mi rancho, se duerme en sus laureles, hace rato que ya lo tiene engañado. Hace rato que ya lo tiene desviado. Ay, el pastor dura mucho preguntando, usted está siendo engañado. Ay, no tengo que darle los diezmos a Dios. Usted está siendo engañado. Yo no necesito orar, que ore el pastor. Usted está siendo engañado. Yo no necesito congregarme. Usted está siendo engañado. Yo no necesito que obedecer al pastor ni a los líderes. Usted está siendo engañado. No hay amén, ya ve.
tenga mucho cuidado. Los tiempos malos y los tiempos difíciles cada día se ponen más malos. Los tiempos peligrosos cada vez se ponen más malos. Y te lo voy a decir, no para darle ni siquiera un grado de puntuación a Satanás, pero todos los días está cayendo mucha gente en el engaño de Satanás, en el mundo y aún dentro de la iglesia. Muchos se dejan engañar. Escúcheme bien, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia, no digo yo, que cuando abundó el pecado, aquí está el misterio, aquí está el misterio, que cuando abundó el pecado, ¿sobre qué? Sobreabundó ¿qué? La gracia. Escucha, aquí hay un misterio entonces. Aleluya. Entonces, a veces nosotros nos espantamos por los acontecimientos que están pasando muy peligrosos, muy malos, lo que sea, las injusticias, lo que sea, el pecado está abundando. Yo me reúno hasta con pastores y todo eso. Que en los tiempos de otros gobernantes el pecado sobre. ¿Cuándo no ha habido pecado en la tierra? Dígame. ¿Cuándo no ha habido pecado? Pero ahora que hay este gobernante, pues no hay mucho pecado. Siempre ha habido pecado. Y te lo voy a decir algo: ningún hombre puede parar el pecado. El pecado, el único que lo paró, se llama Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, aunque se multiplica el pecado, nuestra mente no está pensando en el pecado. Nuestra mente debe estar pensando en el momento en que nuestro Señor actúa poderosamente. Aleluya. Entonces, dice la Escritura que comenzó lo malo en Israel. Y siempre que explota lo malo por ahí, ¿verdad? No sé, a muchos se espantan. Escuche bien. No nos debemos de espantar. Escuche bien. Entonces dice la Escritura, mire, cuando el pecado entró en los seres humanos, ya el Señor tenía un sacrificio para repararlo. ¿Sí o no es cierto? Dios dejó que Adán y Eva se hicieran los locos. Al final, sencillamente, la Biblia dice que Él les hizo ¿qué? Nueva vestimenta. Dios ya sabía, Él ya tenía preparado. Cuando el pecado sobreabundó en los tiempos de Noé, sencillamente la Escritura dice que había un hombre que se llamaba ¿qué? Noé, que era ¿qué? Varón justo, piadoso, recto en sus generaciones. Dios ya estaba trabajando. Dios ya estaba ¿qué? Trabajando. Escúcheme, Dios ya estaba trabajando. Escúcheme, Dios ya está preparando algo sobrenatural. Milagro sencillamente, escúcheme bien, milagro sencillamente quiere decir algo sobrenatural que sobrepasa los límites humanos. O sea, algo que un ser humano no puede hacer. Acontecimiento, experiencia, acto que acontece, de lo cual la fuerza humana, la mente humana, no lo puede hacer. Eso es un milagro. Escuche bien. Pero la Biblia habla del ángel que era ¿qué? Admirable. Escuche bien, admirable que era. En otra versión habla, en la versión de la traducción del lenguaje sencillo, dice sencillamente que el ángel hizo algo maravilloso. Escuche bien. Y la palabra maravilloso en la Biblia o milagroso se usa con 3 principios. Apréndalo esto. Escuche bien. Se usa con 3
principios. Número uno, Dios lo hace para llamar nuestra atención. Usted sabe por qué a muchos se nos hace difícil rendirnos a Él. Usted sabe por qué a muchos se nos hace difícil realmente obedecerlo a Él. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no hemos visto lo maravilloso y lo atractivo de Dios que Él nos está ofreciendo. Escuche bien. Dios no te trae a la fuerza, Dios no te trae manipulado. Él te enseña lo que Él es para llamar tu atención. Y si tú todavía no logras ver la atracción de Dios, siempre vas a poner excusas para servirlo, para buscarlo. Siempre va a haber excusas para servirlo o para buscarlo. Pero cuando tú ves la atracción de Dios, aleluya, vas a hacer lo que hicieron muchos hombres en la Biblia. Alabado sea el Señor. Oh, alabado sea Cristo para siempre. Tal parece que a Adán su mente se le fue por otro lado. Tal parece que a Adán, oh my God, me encanta cuando Dios fluye. Tal parece que a Adán se le había olvidado aquellas palabras cuando vio por primera vez la creación de Eva. Aleluya. Dice que fue tanta la sorpresa emocional de Abraham que Adán dijo en su corazón: ella será llamada ¿qué? Varona, porque del varón es tanta la sorpresa, aleluya. Es tanta que la vio igualito que él, aleluya. Hermosa, maravillosa aquella mujer. Su atención era solamente sobre ella. Pero cuando usted llega al capítulo 3 y al capítulo 4, tal parece que los pensamientos de Adán, por las circunstancias que ocurrieron, escuche bien, entró el pecado, los hijos se mataron, el hijo se fue de la casa. Escuche bien, el hijo comienza a levantar otra nación. La Biblia no dice, pero sí, las intenciones de ellos eran venganza. Si usted cuando lee el capítulo 4, uno de los descendientes de Caín dijo que el que llegara a matar a Caín morirá en 4 generaciones. Era tanto el odio. Y Adán y Eva en silencio. Hasta que de alguna manera u otra, sencillamente, antes de que termine el capítulo 4 de Génesis, sencillamente dice la Biblia que Adán volteó su mirada y vio a Eva otra vez. Aleluya. La vio con aquella mente que Dios le había puesto en su inicio. Aleluya. Aleluya. La vio y se inspiró. Aleluya. Mi hermano, cuando usted ve, escúcheme bien, cuando usted ve lo de Dios, usted se inspira en lo que hace para Dios. Si usted no tiene inspiración en lo que hace para Dios, usted no enriquece su fe. Escúcheme bien, todo ese altar, así como lo ve, Dios me lo había revelado a mí. Ya Dios me lo había dado antes de hacerlo de esa manera. Y yo siempre soñaba con eso. Todo lo que Dios tiene, un día Él te lo pone en tu mente también. Aleluya. Yo un día le dije a Dios: Señor, la que va a ser mi esposa, yo le quiero ver fuego en los ojos. Y el Señor me dio mi capricho. Te voy a dar tu capricho. Te voy a dar tu capricho. Te lo voy a dar, muchacho. Te lo voy a dar para llamar tu atención, para dejarte saber que yo tengo lo mejor para ti. El día que usted llegue a entender que lo mejor y lo que usted necesita solamente lo tiene Dios, aleluya, usted se va
Usted va a aprovechar más su tiempo, aleluya. Usted va a aprovechar en buscarlo a Él más, en entregarle a Él más su vida, porque Él tiene lo que usted necesita. No se me haga el niño mimado. No. Escuche bien. Cuando Dios se le conoce con... Mire un día, dice el libro de Éxodo, capítulo 3, que Moisés ya andaba comúnmente pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. Hasta que en uno de sus días, pero ya en el corazón de Moisés, ya él sabía que había un plan de Dios para redimir a Israel. Escucha bien. En nuestros corazones dice la Escritura que por medio del Espíritu Santo que revela lo que hay en el corazón de Dios. Aleluya. Y cuando Dios le presta un poquito de lo que Él tiene reservado para usted. Escuche bien. Usted debería emocionarse. No, el problema es que usted no se me emociona mucho. No le veo algo que lo emocione. Aleluya. Algo que diga, Pastor Andy, predique más. Predique, pastor. Escuche. Y cuando Moisés vio aquella zarza ardiente, ni siquiera esperó que Dios lo llamara. No, hermano, a algunos hay que rogarles. Hermano, véngase 5 minutos en el altar. No, hombre, ustedes se hacen del rogar. Moisés ni siquiera esperó que Dios lo llamara. Antes de que Dios lo llamara, dijo: yo voy a ir a ver esto sorprendente y atractivo, porque la zarza arde y no ¿qué? Y no se apaga. Dijo el gran predicador Spurgeon: busca hasta que el Espíritu te haga arder para que la gente venga a escucharte. Arde tanto del Espíritu que cuando la gente cante se involucre en la gloria del Señor. El problema es que hoy queremos presencia y gloria sin pagar un precio. Queremos gloria y poder y evidencia de Dios cuando no tenemos tiempo para Dios. Escúcheme bien. Es imposible. Es imposible. Número 2, cuando la Biblia usa de la palabra milagroso, dice que es como un arte, como un arquitecto. Cuando la Biblia usa de la palabra milagroso, poderoso, dice que es como un arquitecto que en el momento en que tú estás hablando, expresando, viendo, tú comienzas a crear en tu mente por el Espíritu Santo lo que Dios va a hacer contigo, o lo que Dios va a hacer con lo que tú estás esperando. Es como, dice la enciclopedia, es como un arte dentro de la naturaleza, como cuando Dios comenzó a hablar en el Génesis y dijo: hágase los cielos, y se qué, y se hacían los cielos. Ese es el Dios Elohim, el todopoderoso, el admirable. Cuando usted y yo nos metemos en la presencia, en la dimensión, y comenzamos a poner en nuestra mente como el Dios milagroso y admirable, tu mismo espíritu, tu mente comienza a formar en el espíritu lo que Dios puede hacer.
Por eso el centurión, cuando va a pedirle que sanara a su siervo, le dijo: no te molestes en ir, porque yo ya lo creé aquí. Yo ya escuché lo que tú andas haciendo. Aleluya. Que todos los que se acercan a ti y los que van a ti son sanados. Yo ya en mi mente creé el milagro que tú lo haces cuando tú hablas la palabra. Mi hermano Jesús tuvo que decir: wow, ni siquiera en Israel, ¿qué? He hallado tanta fe. Y la fe se crea de lo que usted piensa en Dios. Eso es lo que dice Hebreos 11:1. Su fe no se crea de la nada. No. La fe se crea en lo que usted piensa en Dios. Si usted quiere creer su fe de la nada, aún sin conocimiento de la Biblia, por eso usted no recibe nada. Ni siquiera usted mismo es feliz. Ni siquiera usted mismo es seguro. No. Escuche bien. Entonces, cuando la Biblia habla de lo maravilloso y lo milagroso del Señor, es cuando Él, como un arquitecto, comienza a crear cosas nuevas. Hágase el sol y se hizo el sol. Hágase la luna y se hizo la luna. Aleluya. Se imagina. Por eso cuando usted comienza a ver la historia de la iglesia hacía cosas maravillosas. Aleluya. Aún hasta en su muerte, aleluya, ocurrían, aleluya, en la historia de la iglesia. No solamente gente pobre se salvaba, Jorge, se salvaban centuriones, se salvaban hombres gobernantes importantes, mujeres importantes. Se entregaban, a veces hasta escondidas, pero se entregaban al Señor. Porque cuando ellas permitían que la creencia invadiera su mente, ellas creaban, aleluya, una atmósfera espiritual en sus vidas personales. Personajes que nunca fueron conocidos, pero tuvieron un rol importante en las Sagradas Escrituras, en sostener las Escrituras. Cuando hablamos del Dios milagroso, creador, hablamos de aquella realización en el esfuerzo divino, aleluya, para ganar nuestras recompensas. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo de esta manera, que con Cristo somos más que ¿qué? ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, mi hermano? Él estaba caminando con el Dios milagroso. Él no decía que era milagroso porque simplemente creía, no, él caminaba. Él decía: con Cristo estoy ¿qué? Crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Deje regreso a la historia. Entonces, Jueces dice que había ¿qué? Desobediencia, destrucción y todo eso. Pero en el versículo 2 aparece algo muy importante. Dice: pero en ese momento había un hombre que se llamaba ¿qué? Que se llamaba ¿qué? Manoah. Escúcheme bien. Y tenía su mujer. En toda la historia, en el Jueces capítulo 13, usted nunca va a encontrar el nombre de la mujer. Es sorprendente. Pero si usted quiere encontrar el nombre de la mujer, tiene que irse a Primera de Reyes. Parece que es el capítulo 3. Ahí está el nombre de la mujer de Manoah. Escuche bien. Fíjese lo que estaba ocurriendo. Manoah, del hebreo, que significa descanso de Dios. Escuche bien. Significa descanso. Descanso. Aquel que le dan ¿qué? Descanso. ¿Por qué, mi hermano? Déjeme decirte algo. El pecado no te da vida. El pecado te da ¿qué? Te da carga. Te da aflicción. Te atribula, te desespera. El pecado te cobra para atrás todo lo que te da. El resultado del pecado te aflige. Al final,
te produce ¿qué? Muerte. El pecado es una carga terrible sobre nosotros cuando lo permitimos. Entonces, en medio de tanto pecado, Dios trae a ese hombre, Manoah, hablando, diciéndole: yo le voy a dar descanso a mi pueblo. Escúcheme bien. Yo le voy a dar descanso a mi pueblo. Escuche bien. El caso es que cuando usted habla de descanso, usted no puede descansar en cualquier lugar. Déjeme decirle, usted no puede descansar en cualquier lugar. Usted no ha escuchado a alguien que dice: me voy a ir de vacaciones para descansar. Okay. Después, mira lo que pasa. Regresan el domingo por la mañana. Le digo: hermanos, hoy, acuérdense que hoy es domingo. Ay, pastor, regresé muy cansado de mis vacaciones. Espérate, ¿qué pasó aquí? Y no me dijiste pues que te iba para descansar de vacaciones. No, me dijiste que querías descansar y que te ibas de vacaciones. El problema es que cuando regresas de vacaciones dice: pastor, llegué tan cansado que ya no me dio tiempo, no pude ir a la iglesia porque oiga, es un tremendo conflicto eso. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender. Si Dios nos ha brindado un descanso, tenemos que saber dónde descansar. Usted puede estar descansando en algo que no le produce descanso, sino que a lo mejor le puede producir más carga. Más carga. Y usted no encuentra descanso. Pero entonces para eso está la mujer. Bueno, los que no están casados, ustedes sufren más. No se preocupe, también los casados sufrimos algo. Pero no tanto como solteros, ok. No. Escuchen bien. Según en Primera de Crónicas, capítulo 3, existe el nombre de la mujer de Manoah, que se llamaba del hebreo Hashaleponi, que significa aquella que brinda sombra. Escuchen bien, aquella que brinda sombra. Usted no puede descansar al menos que usted esté cubierto con la sombra. Entonces, de ahí los escritores del Salmo 90 y 91, ¿cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo. No hay mayor descanso que cuando alguien busca la presencia de Dios. Usted puede estar descansando, justificándose en algo que Dios no lo está ¿qué? No lo está cubriendo. Y la mujer de Manoah significa aquella que brinda sombra, aquella que cubre. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a descansar en la presencia de Dios, mi hermano, escuche bien. El caso es, una de las cualidades, escúcheme, ¿por qué Dios? Escúcheme, tenemos que entender cómo es que Dios promete descanso al pueblo por medio del nombre hebreo de Manoah, y también promete la sombra donde se va a proteger lo que se va a producir. Entonces, en esta parte, escuche bien, entendemos que es la mujer quien queda, ¿verdad?, encinta para dar a luz. Pero en primer lugar, el quien hace toda la promoción, número uno, el primer milagro que nosotros podemos ver de parte de Dios en nuestra vida es el descanso que Él nos da. Cuando usted aprende a descansar en el Señor, cuando usted aprende a confiar. Por eso, cada vez muchos de los milagros que Jesús hacía, Jesús les preguntaba a los enfermos. ¿Qué les decía? ¿Crees que yo puedo sanarte? En muchos de los milagros, Jesús, ¿qué quieres que haga? Al ciego le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué? Por ti.
Antes de que ellos recibieran el milagro, Jesús quería asegurarse que ellos realmente estuvieran convencidos que podían recibir un milagro, para que ellos pudieran descansar. ¿Cuántas veces cuando Jesús sanó a alguien, liberó a alguien, sencillamente dice la Biblia, y ellos lo seguían? ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando alguien aprende a descansar en el Señor, tu primer instinto, tu primer reacción es servir a Dios con todas tus fuerzas. Es servir a Dios sin ninguna excusa. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios, que nos brinda descanso. Aleluya. Entonces había un milagro que se estaba germinando en un descanso y en una sombra. Pero esta es la reacción, la semilla del milagro. Número 2, para que nosotros veamos la parte milagrosa de Dios, escúcheme bien, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Escúcheme bien, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. ¿Usted quiere disfrutar de un milagro, de una maravilla de Dios? Póngase de acuerdo con Dios. ¿Acaso no eso dice el profeta Isaías? ¿Qué dice el profeta Isaías? Vengan, ¿qué? Vengan a mí y estemos, ¿qué? A cuentas. Vengan a mí y estemos a cuentas. Es más, Dios se adelanta a nuestros sentimientos. Por si por alguna razón usted y yo queremos justificarnos de que alguien nos provocó en sentirnos mal, antes de que le respondan, el Señor responde, dice, si tus pecados, porque Dios sabe que pecamos, mi hermano. Dios sabe que a veces no hacemos lo justo, lo recto. Dios sabe que no somos disciplinados. Dios sabe que no estamos entregados. Antes de que nosotros presentemos una excusa, Él dice, mira, tus pecados, si son rojos como el carcel, no te preocupes. Yo los puedo hacer como ¿qué? Como blanca lana. Escuche bien, mire lo sorprendente de Dios. Escuche bien. Número 2, si no hay oración, no hay maravillas ni milagros. Escuche bien, si no hay oración, no hay presencia. Si no hay oración, no hay respaldo de Dios. Si no hay oración, usted nunca va a encontrar la voluntad perfecta de Dios. Nunca. Va a andar todavía luchando con su mente, con sus emociones, con que sí, con esto y con lo otro, y nunca va a luchar. Pero cuando nos ponemos a cuentas con Dios, nosotros caminamos voluntariamente. Caminamos. Entonces, sencillamente, dice la Escritura que cuando la mujer fue a contarle a Manoa todo lo que había acontecido, dice la Biblia que Manoa, ¿qué hizo Manoa? Oró a Jehová. Lo más importante, escuche bien, no debemos de parar de orar hasta que Dios nos responda. Si no te contestó ayer, tú tienes que seguir orando hoy. Si no te contesta hoy, tienes que seguir orando mañana. Si no te contesta mañana, tienes que seguir orando pasado mañana. Pero tu oración no debe cesar. Porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 5, dice que delante de la presencia y del vidrio que estaba en el atrio, que había un ¿qué? Un olor que subía delante de la presencia, ¿verdad? Y ese olor eran las ¿qué? ¿Eran las qué? Eran las oraciones de los justos. Escúcheme bien, nuestro deber es orar. La promesa de Dios es contestar nuestras oraciones. Pero la oración que el justo hace tiene visión. La oración que el justo hace es profética. Usted dice el apóstol Pablo que nosotros no somos de los que tiramos al blanco. Nosotros sabemos a quién oramos. Oramos al único Dios verdadero. Oramos al que creó los cielos y la tierra. Oramos al que tiene misericordia. Yo me he sentado con personas que le han fallado a Dios y me dicen, pastor, ya Dios, no, clama a Dios.
Arrepiéntete. Aleluya. Y si tú eres sincero, Dios te vuelve a levantar. Aleluya. Oh, mi hermano, cuando usted habla con Dios, usted comienza a conocer los sentimientos y los planes de Dios. Usted no habla a la ligera. Usted no habla a los vientos, no. Usted habla con seguridad de parte del Espíritu Santo. Manoah comenzó una intercesión de oración. Aleluya. De un versículo a otro versículo, no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero sencillamente dice la Biblia que Dios, como dijo, Jehová Dios le respondió a Manoah. Escuche bien, una vez más, hermano, anótelo. No hay respaldo de Dios si no hay oración. No hay respuesta de Dios si no hay oración. Escuche bien, no hay maravilla de Dios si no hay oración. Nosotros debemos de ser una iglesia de oración. La oración es la prioridad de la iglesia. Es la prioridad. Es la prioridad de la iglesia. Póngase en pie, termino. Póngase en pie. Número 3. Número 3. ¿De qué manera le contestó Dios a Manoah? ¿De qué manera? Es sencillo. La oración tiene un ingrediente. La oración tiene un ingrediente muy importante. La oración no simplemente son palabras. La oración es nuestra propia vida personal. Porque cuando usted ora, usted sacrifica su cuerpo. Con razón el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que nos presentemos ante Dios. ¿Cómo qué? Como sacrificios ¿qué? Vivos y santos y agradables. He aquí el problema. He aquí el problema. A veces nosotros no nos queremos presentar delante de Dios. Por eso solamente nos quedamos en ¿qué? En creer en Dios. Mas no sentimos a Dios. Mucho menos vemos a Dios respondiendo a nuestras oraciones, mucho menos. Porque para eso usted tiene que presentar su cuerpo. Manoah dice que cuando no vio el milagro hasta que él no ¿qué? No ofreció el sacrificio. Es cuando Manoah vio las maravillas de Dios. Vio la atracción de Dios. Pero como decía aquel gran científico, a veces nuestra mente está más ocupada en otras cosas. Y no está tan ocupada realmente en Dios. No realmente en Dios. Fíjese que la mente de Cristo estuvo conectada con Dios hasta el último suspiro de su vida. Cuando sencillamente dice la Escritura que Él entregó, ¿qué? Entregó. Y ahí cesó. Déjeme decirle a esto, mi hermano. Dios responde a nuestras oraciones. Escríbalo. Dios responde a nuestras oraciones. Nuestro deber es orar, es creer, es traerlo con nosotros y es caminar siempre con Él. Escúcheme, ese es nuestro deber. Decirle, ¿verdad? Decirle a Él que no podemos vivir sin Él, que si su presencia no está con nosotros, no podemos. Escúcheme. Sencillamente dice la Escritura que llegó el momento de esta manera. Dice el versículo 24. Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo ¿qué? Y Jehová lo bendijo.
Y el Espíritu de Jehová comenzó ¿a qué? Diga conmigo, el Espíritu de Jehová. ¿Sabes qué es la experiencia más maravillosa? No actuemos en nuestra propia fuerza. No actuemos en nuestra manera de pensar. Dice el profeta Zacarías, capítulo 4, que no es con fuerza ni con ejército, sino ¿con qué? Con el Espíritu Santo. A veces lo que menos pensamos en buscar la presencia del Señor, el Espíritu Santo, la guianza, el consejo, la dirección. Entonces cuando Él te da todo eso, tú hablas lo que tienes que hablar. Y te voy a decir, lo primero que tú y yo hablamos, lo primero que tú y yo hablamos es, lo comenzamos a adorar de una manera que no lo hemos adorado. Tu primera reacción de tu vida personal es tu adoración a Él. Lo primero. No corras a hacer otra cosa al menos que tú no aprendas a adorarlo a Él. Porque Juan 4 dice que el Padre busca ¿qué? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Escuche, lo primerito, cuando usted se convierte en un adorador. Y para ser un adorador, usted tiene que usar su cuerpo. Escuche bien, usted tiene que hacer ciertas posturas. Usted tiene que conectarse su mente, su pensamiento con Dios. Y cuando usted se conecta con Él, el Espíritu Santo actúa en nuestros cuerpos, en nuestras vidas personales. No hay mayor experiencia, eso no es fácil. No hay mayor experiencia que usted tenga la experiencia de que el Espíritu Santo venga sobre usted. Y lo comienza número uno, lo comienza a santificar, lo comienza a liberar, lo comienza a enseñar, lo comienza a restaurar, yo le pudiera hablar todo lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Después de que usted haya aprendido todo eso, entonces usted se convierte. El Espíritu Santo lo enseña a amar. Si usted no ha aprendido a amar, usted no debería hacer nada. A veces nosotros hacemos lo que no sabemos y por eso fallamos, porque no nos preocupamos en aprender lo que Dios quiere que hagamos. Y como Jesús le dijo a Pedro, cuando vayas a estar dispuesto, Pedro, te voy a mandar a hacer algo que tú no quieres hacer y lo tienes que hacer. Y eso va a venir cuando tú aprendas a ¿qué? Amarme. Y le dijo 3 veces, le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba. Y en la tercera vez cayó de rodillas. Escuche bien, ¿sabe por qué cayó de rodillas? Porque Pedro se dio cuenta que realmente él no lo amaba, que él tenía que aprender a amarlo. A veces nosotros decimos que lo amamos, pero cuando Dios te pone una prueba y tú reaccionas, el Señor te dice, ya viste, tienes que aprender a amar de una manera diferente. Aleluya. Aleluya. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos perdone a nosotros, pero no queremos que perdone a aquellos que nos hacen daño. Tú quieres tener una buena relación con Dios, pero tú no quieres una buena relación con aquel que trates en conflicto. Entonces ahí los cables se confunden ahí. Pero cuando usted y yo aprendemos a amarlo al Señor, usted va a amar. Aunque no quiera amar, usted va a aprender a amar. Porque entonces lo último, escúchame, Dios no viene a presumir de ese poder. Es más, Dios no quiere poner poder sobre usted para que usted diga que usted es un mejor predicador, un mejor evangelista. Mire, hermano, los mejores evangelistas han terminado mal. Escuche bien, porque no tienen buena dirección. Pero escuche bien, todo lo que Dios te da no es para que tú seas grande, es para que Él sea más grande.
Escúcheme bien. Y no es porque Dios necesita ser más grande o que le reconozcan que es grande. No, el problema es que la grandeza en un humano le hace daño. En verdad le hace daño. En verdad nos hace daño. Y hay veces cuando te la vas creyendo, Dios te tiene que poner algo para que te bajes. Y te humilles y te des cuenta que si Él no está contigo no somos nada. Sencillamente dice la Escritura que cuando el Espíritu vino con toda su plenitud a la vida de Sansón, él comenzó ¿a qué? A libertar a su pueblo. ¿Sabes qué, mi hermano? Dios quiere hacer eso con nosotros. Nos quiere, número uno, nos quiere enseñar, nos quiere preparar, nos quiere instruir, nos quiere capacitar, porque por medio de ti Él quiere salvar a mucha gente. Él quiere salvar a mucha gente. ¿Ok? Y cuando Dios te comience a usar, es por su misericordia y por su gracia. En otras palabras, no lo merecíamos. Con mucha razón el apóstol Pablo dijo: yo lo tengo todo, ¿por qué? Por basura, nada soy. El problema es que nosotros los humanos tenemos esa debilidad. Nos queremos apoderar de todo. ¿Cuántos quieren caminar con el único Dios milagroso? Véngase unos 5 minutos. Aleluya. Y mientras la hermana Rubí nos vuelve a cantar ese cántico, hermana, vamos a creer que la gloria de Dios se va a manifestar sobre nosotros. ¿Cuántos quieren creer? Este es algo personal, ¿ok? Usted no puede tomar la gloria de nadie. Usted tiene que hacer su propio servicio. Usted tiene que hacer su propio sacrificio. Y escuche bien, cuanto más usted tenga disposición para Dios, es como Dios se va a glorificar en su vida. Si usted se pone en una disposición en la que el Espíritu Santo puede fluir, el Espíritu va a llegar a donde está usted. Pero si usted está en una posición arrogante, en una posición justificadora, en una posición de decir: si Dios quiere que venga, aquí estoy, yo no necesito a Dios, yo ya lo tengo. No, eso no le va a ayudar. Dios quiere derramar en todo tiempo su presencia sobre su vida, y usted y yo ser testigos de esa gloria maravillosa, esa gloria. Dice el libro de Filipenses, Pablo habla que él se despojó, él dejó su trono de gloria. ¿Sabes para qué? Para enseñarnos cómo buscar la presencia de Dios, para buscar cómo acercarnos a Dios una vez más. Con mucha razón la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos ha trazado el camino, cómo llegar a la presencia. No busquemos nosotros un camino que no nos lleva a la presencia de Dios. Nosotros no hagamos un camino que no nos lleva a Dios, que no nos lleva a hacer. No hagamos camino. El camino ya está trazado. Lo que tenemos que hacer es humillarnos, creerle, agarrarnos de la mano de Él y decirle: Señor, llévame por ese camino hasta donde se encuentra el trono de la gracia, ahí donde todo desaparece, mi hermano, ahí donde la presencia de Dios se manifiesta, ahí donde su gloria se derrama, y podemos decir como aquellos 3 apóstoles cuando estaban en el monte de la